El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación, Caracas, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. Recordamos que desde el 19 de mayo pasado, el profesor Jorge Machado, académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela y colaborador de este programa, se encuentra preso, acusado ilegalmente ante jueces militares de rebelión militar y traición a la patria por ser miembro del partido Voluntad Popular. Uno de los temas más frecuentes que se oyen en las charlas es que no hay valores, que se han perdido los valores. Las universidades, en sus ramas dedicadas a la educación, hacen hincapié en que hay que enseñar valores. Se habla de los valores que se aprenden en la casa, y los valores son una muletilla de los muchos periodistas o locutores comerciales, que no se le distingue. Uno de los problemas más acuciosos del ser humano es asignarle a las cosas la importancia que merecen, de la manera más adecuada, atendiendo tanto a los intereses personales como a la vida colectiva. Esto forma parte de lo que podemos llamar el valor de las distintas circunstancias de nuestras vidas. Y sin duda que en esto radica el centro de muchas discusiones de todo tipo. ¿Es más importante la honestidad o el beneficio económico? ¿Es más estimable la libertad individual o la seguridad? ¿Es preferible la fidelidad conyugal o matizar el tedio matrimonial? ¿Es más importante ver el juego o estudiar la clase de mañana? ¿Es más hermosa la Gioconda de Da Vinci o los girasoles de Van Gogh? ¿Es preferible saltarme el lugar de la cola o perder mi tiempo respetando los lugares? El ser humano estima más ser gobernado que convivir sin un amo. La lista es interminable y bien podemos dedicar el encuentro de hoy a conversar acerca de los valores, cuyo estudio dio sus primeros pasos como disciplina a finales del siglo XIX. Como reiteramos en estas travesías, lo primero que hemos de hacer es formular bien la pregunta. Y en este caso propongo aclarar de qué hablamos cuando hablamos de valores. ¿En qué consisten? ¿Qué son? De manera que no discutiremos cuáles son o deberían ser, sino qué son. Mencionó que el tema de los valores es una rama nueva en la filosofía. ¿Es que antes del siglo XIX en la filosofía no se trató el problema de los valores? Por supuesto que se hizo, desde Platón o desde antes, pero no en términos de constituir un área nueva del saber. Para dar un caso análogo, la filosofía siempre atendió temas relacionados con la psiquis humana, pero la psicología como disciplina separada comenzó a tomar forma en el siglo XIX. Lo mismo sucedió con la sociología y en este caso con la axiología, que es la rama que estudia los valores. Ahora bien, cuando surge un sector del saber que intenta delimitar su territorio,
siempre se producen dos movimientos opuestos. Uno, el entusiasta, que intenta reducir todos los otros problemas al nuevo y que, como ahora, sostiene que toda la filosofía y los problemas humanos son problemas de valores. Y otro que se le resiste a la jerarquía para constituir un nuevo conocimiento y estima que la axiología no es más que un nombre nuevo para designar viejos asuntos. Entre nosotros, que pareciera que lo estamos descubriendo, y muchos entusiastas opinan que todos nuestros conflictos se subsumen bajo el tema de los valores. Pero en este bando abundan los que saben poco o nada de filosofía, o, lo que es peor que este afán simplificador, quienes pretenden impulsar sus valores personales. Por lo anterior, la cuestión primera es aclarar qué son los valores, su naturaleza, su consistencia, sus características. Para empezar, debemos hacer un poco de historia. Cuando entre los griegos comenzó la filosofía, cuando descubrieron los recursos de la razón, el primer tema que abordaron fue el estudio del mundo exterior. Pero en tiempos de Sócrates y Platón, se descubrió otro ámbito que había sido desatendido, aunque era el más cercano, como es la esfera de las ideas, de los conceptos, de las esencias, en la intimidad del yo. Y a esto le podemos agregar un tercer campo que emergió simultáneamente, que se refiere a que hay cosas en el mundo que encantan, que nos interesan, que se desean, que nos importan, que afectan más que otras y que pertenecen al ámbito psicológico. Entonces se abre la cuestión de a cuál de estos tres mundos pertenecen los valores: al de las cosas, al de los conceptos o al de los estados psicológicos. Tratemos de dilucidar este asunto partiendo de las afirmaciones de valor más frecuentes, como lindo o feo, bueno o malo, me gusta o no me gusta. Comencemos desde las cosas. Y recordemos, para no ir muy atrás en el tiempo, que Galileo Galilei, pasando por Descartes, pero principalmente por John Locke, distinguieron en las cosas dos tipos de características, llamadas cualidades primarias y cualidades secundarias. Las cualidades primarias son las que se presentan como imprescindible para la existencia del objeto. Por caso, la extensión, ya que ningún cuerpo puede existir sin ser extenso, o la forma, porque toda cosa tiene una disposición de la materia que le es propia, o la impenetrabilidad, ya que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo espacio. Estas cualidades se llamaron primarias, porque forman parte del ser del objeto, y sin ellas el objeto no puede existir. En cambio, hay otras cualidades, como el color, el sabor, la sonoridad, que se las atribuimos a los objetos, pero dependen de su interacción con un observador. Son cualidades de las cosas, pero que no dependen solamente de ellas, porque todo objeto tiene un color, pero ese color depende de que haya alguien que lo vea. Es la famosa pregunta: ¿de qué color son las cosas de esta habitación cuando nos vamos todos? Por inercia decimos que siguen siendo del mismo color, porque así las encontramos en la mañana, pero no podemos decir con certeza si son así cuando nadie las ve. Muchos cuentos y películas se han hecho aprovechando el tema del cambio de las cosas cuando los humanos se ausentan, y se refieren a esas cualidades que dependen de un observador. Por eso, cualquier varón es hermoso y atractivo, pero eso depende de la mujer que lo mire. Me recuerda lo que decía el filósofo Søren Kierkegaard: el varón se muestra, pero es la mujer la que elige. Pues bien, a esas cualidades de las cosas, que también dependen del observador, se las llama cualidades secundarias. Y el valor parece ser una de esas cualidades, que por un lado se apoya en la cosa y por otro en un observador.
A una cebolla en nada le afecta que a mí no me guste, pero para mí la cebolla es desagradable.
Escuchamos al español Paco de Lucía en Entre dos aguas, que le pertenece. De manera que el valor es una cualidad que no puede existir por sí misma. No es algo independiente, sino que califica a algo como valioso. El valor es un adjetivo que necesita de un sustantivo para calificar. Es algo parásito que no puede ser sin apoyarse en algo otro, y en tanto dependiente de frágil existencia, porque no subsiste por sí mismo. Pero hemos de admitir que en muchos casos se confunde el depositario del valor con el valor mismo. Se confunde el valor con el objeto que sostiene el valor. La propaganda usa mucho esta confusión cuando extiende el valor que le adjudicamos a un tenista como tenista al valor que tiene para mirar la hora e inducirnos a comprar una marca de reloj. Podemos dar un ejemplo de esta situación en el que el valor no existe por sí mismo, sino que descansa en un depositario y en una apreciación del observador y que genera mucha confusión. Podemos, porque es de actualidad. Si tomamos el caso de un guardia nacional que dispara contra un manifestante para matarlo, queda claro que esa vida tiene para él menos valor que el que tiene esa misma vida para el compañero que está protestando con él. Se separa la vida del joven asesinado del valor que se le asigna a esa vida, porque el amigo lo llora y el que lo asesinó lo celebra. Por eso hay confusión cuando la gente dice que toda vida es valiosa. La vida no es valiosa por sí misma, porque el valor viene dado, porque el valor es un adjetivo y el ser un sustantivo. Ser y valer no son lo mismo. Y ciertamente, en el mundo romano, el honor era más valioso que la vida. Y entre los mártires, la fe es más valiosa que la vida. Y seguramente el soldado que lo asesinó juró en algún momento patria socialista o muerte, con lo que dejaba claro cuál es el valor que le daba a la vida de los opositores. Y entre nosotros hemos de reconocer que en el ánimo general la vida no vale nada, porque tenemos 30.000 asesinatos al año y durante años la mayoría no protestó por esto, sino cuando le tocaba de cerca. De manera que los valores son cualidades dependientes y frágiles, como las secundarias. Las cualidades primarias no pueden eliminarse de los objetos, porque un objeto no puede dejar de ser extenso o de tener peso, sin dejar de ser objeto. Es decir, una cualidad primaria hace ser a la cosa. Pero, en cambio, puede cambiar de color, o también puede perder el valor que se le asignaba, sin por eso dejar de ser el mismo objeto. Sin embargo, los valores no son exactamente como las otras propiedades secundarias. ¿En qué se diferencian? Si bien el color no hace ser a un vestido, porque en buena medida depende del que lo mira, podemos decir que el color pertenece al ser del vestido, porque las cosas son coloreadas. El ser coloreado depende del ser vestido, aunque el color concreto depende del que lo ve. En cambio, si decimos que el vestido es elegante, la elegancia no forma parte del ser de las cosas. Depende fuertemente del sujeto que lo valora, porque no todas las cosas son elegantes, ni necesitan ser elegantes para ser cosas. Es un caso como el amor, en que un hombre es amado cuando otra nada encuentra en sus cualidades primarias o secundarias para ser amable, pero una mujer así lo valora. Por esto es que autores como Samuel Alexander llamó a los valores cualidades terciarias. Sí, pero mejor sería darles otro nombre, porque los valores, como iremos viendo, son un tipo de cualidades diferentes de las cualidades primarias o secundarias de las que venimos hablando. Entonces,
¿Debemos entender a los valores como objetos ideales? Me explico, un valor, digamos la belleza de una obra de arte, ¿es un objeto ideal, una idea o un concepto? Sobre esto hay muchas y frecuentes discusiones, pero podemos distinguir, porque una cosa es la belleza de un cuadro, que captamos sensorial y emocionalmente cuando vemos el cuadro, y depende del cuadro particular en cuestión, y otra, diferente, es la idea de belleza pictórica, que captamos intelectualmente y que no necesita de ningún cuadro particular ni que se refiera a ningún cuadro concreto. Sin embargo, filósofos de gran prestigio como Nicholas Hartmann han sostenido que los valores son como las esencias platónicas, objetos ideales atemporales. Nos topamos con el mismo problema que vimos a propósito del caso de la libertad cuando discutimos acerca de si existe la libertad o hay hombres libres. En este caso sería si hemos de hablar de un vestido que es elegante o de la elegancia en un vestido, que no dicen lo mismo. Para marcar la diferencia es que se dice, aunque la expresión no es muy clara pero marca el punto, que los objetos ideales son, pero los valores valen. Aunque la elegancia de un vestido no constituye al ser del vestido, es en el vestido, necesita del vestido, requiere de un depositario en que descansar y sostenerse para apreciar su valor. Como dice Edmund Husserl, el valor tiene un modo de ser no independiente. La elegancia no flota en el aire, sino que es un convidado que encontramos en el vestido. Por eso, cuando nos referimos a los valores, se habla de bienes. Los bienes serían las cosas a las que le hemos incorporado esa cualidad que es un valor. Que recordemos siempre es frágil, porque el vestido puede perder su elegancia con una mancha de café. Y mi celular perdió el valor de utilidad, porque es un modelo viejo y no recibe señales. Sigue siendo el mismo celular, con todas sus cualidades primarias, forma, extensión, y secundarias, color, apariencia, pero perdió su valor. En nuestro país, las que conservan su valor son las constituciones, porque, para los gobernantes de los últimos años, todas son moribundas, aún la mejor del mundo.
Escuchamos al argentino Eduardo Falú en guitarra interpretando El Cóndor pasa de Robles. En esta indagación de los valores, hemos de destacar algunas características que le son peculiares y marcan la diferencia con otras cualidades. Un ejemplo que vale la pena señalar es su polaridad. ¿A qué se refiere? Mientras las cualidades de las cosas son, los valores se presentan desdoblados. A la belleza se le opone la fealdad, a lo justo lo injusto, a lo bueno lo malo. En otras travesías hemos comentado que las ausencias reciben nombre, pero no tienen ser, como el calor y la ausencia de calor que llamamos frío, pero que no tiene ser, es ausencia de ser. O ser flaco es ausencia de quilaje corporal, o ser bajo es falta de altura. Pero, ¿no es así en los valores? No es así. En los valores, decir feo no es solamente ausencia de belleza, sino un valor opuesto a la belleza. Y el valor feo tiene tanta presencia como el valor bello. Y lo mismo con justo e injusto, agradable y desagradable, leal o desleal. ¿Y esta diferencia en qué se traduce en la práctica? En que esa polaridad destruye la indiferencia. Frente a los objetos del mundo físico, podemos ser indiferentes. Pero tan pronto incorporamos un valor, dejamos de ser indiferentes. Y dependiendo del valor que se le asignamos, nuestra reacción será positiva o negativa. Cierto, porque si alguien dice llueve, una no se siente afectada, pero si oye llueve sabroso, lo menos que uno dice es no sé qué tiene de sabroso, estoy empapada o algo por el estilo. Hay una reacción. Cuando valorizamos, cuando asignamos valor, el valor mata la apatía y no hay indiferencia. Cuando escuchamos un concierto, vemos un cuadro, gustamos una comida o leemos un poema y lo valoramos, no nos mantenemos indiferentes, sino que adoptamos una actitud favorable o desfavorable. Y lo mismo sucede cuando escuchamos las valorizaciones de otros, sea que coincidamos o nos opongamos. Así empezaban todas las charlas cuando íbamos al cine, con un valor. ¿Te gustó? ¿No me gustó? ¿Sí me gustó? Y a partir de allí particularizábamos. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura occidental. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como las ofertas si desea contribuir al sostenimiento de este programa. Puede volver a escuchar este programa el domingo a las 3 p.m. y el jueves a las 11 a.m. hora de Venezuela. Su última observación acerca de la reacción frente a las valorizaciones nos lleva a otra característica de los valores, que se ha dado en llamar la irrealidad del valor. Eso es muy vago, porque la irrealidad es negativa y uno tendría que decir algo así como que lo real del valor es su irrealidad, que suena contradictorio. Correcta la observación. Y en la expresión que sin embargo se usa, esa vaguedad, que se refiere a que el valor no forma parte de las cualidades primarias o secundarias, sino que es una cualidad estructural, lo que se llama una Gestaltqualität, una cualidad de la totalidad, que es diferente a la suma de las cualidades de las partes. Usted dice que es como el seleccionado de fútbol de Argentina, que tiene los mejores jugadores del mundo, pero no gana nunca nada. Y no estoy haciendo un juicio de valor, sino atendiéndome a los resultados. Lamentablemente es como dice, porque el resultado del todo, si bien depende de las cualidades primarias o secundarias de las partes,
no puede reducirse a esas cualidades. Y a eso se le llama la irrealidad del valor, que también le cabe al seleccionado de Argentina. Como el valor no responde a esas cualidades primarias ni secundarias que se pueden analizar, es que lo incluimos entre los actos psicológicos que luego, eventualmente, podemos apoyar con consideraciones racionales. Por eso Max Scheler dice que los valores resultan de una preferencia y no de una elección, porque en la elección participa una elaboración racional que no hay en el valor. ¿Hay clasificación o jerarquía de valores? Aclaremos, porque no es lo mismo clasificar que jerarquizar. Para no salir del campo de los seres humanos, los puedo clasificar en gordos y flacos, solteros y casados, homosexuales y heterosexuales, altos y bajos, pero eso no implica que un grupo tenga algún tipo de preeminencia sobre otro. Pero cuando se introducen valores aparecen jerarquías, preferencias, tablas de valores. El valor que impone la salud cardiovascular dice que mejor flaco que gordo, pero el que impone la política económica actual, mejor gordo que flaco. Para la familia tradicional, mejor casado con hijos que soltero. Para los salarios actuales, mejor es soltero que casado con hijos. Para la biología, mejor heterosexual, que asegura la prosecución de la especie, que homosexual. Para el placer, puede que algunos prefieran homosexuales. Para jugar básquet, mejor los altos. Para jugar fútbol, mejor los bajos. Claro que admitir la jerarquía no implica que no puedan darse casos en que se prefieran los inferiores por razones circunstanciales. Pero la pregunta es, ¿hay una jerarquía total? Si la hay, ¿cuál es el criterio? Afirmar que hay jerarquías es fácil, pero afirmar que hay una jerarquía y cuál es el criterio que permite establecerla es más difícil. No han faltado axiólogos que han trabajado el tema, tratando de fijar un orden de una vez por todas. Pero las críticas que han generado sus propuestas han sido muchas. Analizar estos resultados hace necesario otra travesía.
Escuchamos al venezolano Alirio Díaz interpretando 6 por derecho de Antonio Lauro. Por lo visto, los problemas fundamentales de la axiología, la rama de la filosofía que estudia los valores, atañen a la vida diaria y están presentes en todas las manifestaciones de la existencia cotidiana. Ciertamente que no hay discusión acerca de la conducta de una persona, la elegancia de una mujer, la justicia de una sentencia o el gusto de una comida que no suponga el problema de los valores. Los problemas de la axiología, a veces con un lenguaje menos preciso y menos reflexivo, se debaten a diario en la casa, en el café, en las oficinas, en los parlamentos. Pero, ¿se pueden discutir los valores? Tomemos el caso de una comida. Cuando discutimos en torno a si es sabrosa o no, y alguien dice que le resulta agradable porque le gusta, prácticamente la discusión se cierra, porque se trata de una apreciación personal y no hay argumentos que sirvan para convencerlo de lo contrario. En esto se refleja un viejo adagio latino: gustibus non disputandum, o el coloquial: sobre gustos y colores no han escrito los autores. Dado el carácter subjetivo, íntimo, privado e inmediato que tiene el valor, pareciera imposible discutir sobre valores. Pero si fuera así, si el valor fuera algo personal que se debe respetar, podría esto llevarnos a una moral subjetivista y acomodaticia. Porque decir me gusta o no me gusta sería una forma de evitar cualquier conversación acerca de cualquier tema, porque se cierra el diálogo. Digamos que, si no se pudiera discutir sobre el gusto, entonces sería impropio decir que alguien tiene buen gusto o mal gusto. Y las discusiones sobre el valor de una obra de arte o la conducta de un hombre no tendrían sentido. Pero esto implica la eliminación de lo que ha constituido el núcleo de toda civilización que se ha desarrollado sobre este tipo de intercambios y pareceres. Si atendemos a lo que dice el refrán que citamos, sin duda que pareciera que es así, y señala un aspecto ineludible de la valorización, algo que muchas veces es inefable. Porque ciertamente no valen silogismos ni citas eruditas en lo que experimentamos cuando se bebe un vaso de vino o se escucha un cuarteto de Haydn. Pero si nos refugiamos en la subjetividad extrema, tampoco podemos tener plena satisfacción porque se cierra toda posibilidad de comunicación. Diría más, se elimina toda posibilidad de convivencia humana, porque sería como si cada uno llevara su propio patrón de medida bajo el brazo, por lo que se tornaría imposible compartir nada. Sería imposible la educación, la moral, la ética, la estética, la justicia, y lo que llamamos méritos o faltas serían simplemente sinsentidos. La vida en colectivo se disolvería. Y esta posición, llevada al plano colectivo, sería a la que nos enfrentamos cuando nos referimos a la defensa del multiculturalismo, a la posición que sostiene que las culturas son incomparables, y abriríamos la puerta a una convivencia centrada en el poder. El poderoso simplemente impondría sus valores por la fuerza a cada quien, mientras pueda, tal como lo hacen los animales, o algunas personas, o los regímenes autoritarios. Y este podría ser uno de los problemas de nuestra sociedad, tan proclive al autoritarismo, porque tiene poca predisposición a discutir y transitar sobre estos temas y otros muchos asuntos tan vitales como este. Discutiendo el problema de los valores, dejamos esbozada una de las cuestiones centrales que discute la axiología:
el peso de la valorización, subjetiva o de la objetiva. El problema lo podemos resumir en la pregunta: ¿tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? Dicho en otras palabras, ¿es nuestro deseo, estima o agrado lo que le agrega valor a una cosa, o las deseamos, estimamos o nos agrada porque tienen valor? Un valor que es ajeno a nuestra reacción fisiológica, orgánica, psicológica, personal y subjetiva. Descartes decía que todo lo que Dios hace es bueno porque Dios lo hace. Por eso Dios es autoritario. Pero eso no es propio de los humanos, aunque parece que entre nosotros hay muchos que se creen dioses porque piensan de este modo. Pero otros pensadores afirman lo contrario, que Dios hace lo que es bueno. Esto es lo mismo que preguntarnos si hay valores que son objetivos, independientes de un sujeto particular, aunque sea Dios, o son subjetivos y dependen solamente de las reacciones fisiopsicológicas del individuo que valora. Sin duda, hemos de reconocer que la cuestión no es fácil para nadie. Y de hecho, cada uno de nosotros a veces pareciera inclinarse por una posición, a veces por otra. El subjetivismo tiene un punto a su favor, y es que no puede haber valor fuera del humano, porque no tendría sentido valores que escaparan a toda posibilidad de ser apreciados por el hombre, y se apoyan el respeto que merece todo individuo. Sin embargo, el objetivismo también tiene un punto, porque hay que distinguir la valoración del valor. La cosa recibe valor, pero podemos apreciar la bondad de ese valor, y a eso lo llamamos la valoración del valor. Confundir la valoración con el valor es como confundir la percepción con el objeto percibido. Así como la percepción no crea el objeto percibido, sino que lo capta, los defensores del objetivismo sostienen que la valoración no crea el valor, sino que capta el valor de la cosa. Y el observador puede captar bien o puede equivocarse, como el que no capta la belleza de algo que es bello. Claro que, como dicen habitualmente los estudiantes, ¿quién dice que algo es bello o algo es bueno? Pero eso es lo mismo que preguntar quién dice que el triángulo tiene 3 lados, o quién dice que los padres nacieron antes que los hijos, o que el sol sale por el este. No es necesario que nadie lo diga. Se puede apreciar, y si no lo capta, podemos decir que ignora o está equivocado. Si, como dicen los objetivistas, la valorización consistiera en apreciar el valor, entonces pudiéramos hablar de personas de mal gusto, ya que se trataría de aquella que no logra captar el valor que tiene algo y que se equivoca en su estimación.
Escuchamos al uruguayo Abel Carlevaro interpretando Milonguero del Ayer. Ahora bien, si admitimos que hay, por ejemplo, personas de mal gusto o personas que no aprecian lo justo de una decisión, ¿significa que esas personas no aprecian la belleza o la justicia o la lealtad como valores? Naturalmente también hay discrepancia en esto. Los objetivistas sostienen que todos podemos apreciar la belleza, solo que algunos no la reconocen en este cuadro, o en esta estatua, o en aquella sinfonía. En cambio, los subjetivistas dicen que hay maneras diferentes de estimar la belleza y sostienen que cuando discrepamos con alguien acerca de la elegancia de una persona, no es que tengamos la misma apreciación de lo que es ser elegante, sino lo reconozcamos en esa persona en cuestión, sino que tenemos diferentes maneras de apreciar lo que es la belleza del vestido. Vemos que ambas posiciones tienen argumentos a favor y en contra. Entonces surge la pregunta si los valores son comparables entre sí o hay valores de diferente naturaleza, que hace que en algunos casos convenga el subjetivismo y en otros el objetivismo. Podemos aclarar con un ejemplo. Bebo un vaso de vino y me resulta agradable. ¿Dónde está lo agradable? ¿En mí o en el vino? Pareciera que en el vino, porque a mí no me gusta la cerveza. Pero sucede que a mí me gusta la cerveza y no tanto el vino. En consecuencia, no pareciera que lo agradable estuviera en el vino ni en la cerveza, sino en usted y yo. Entonces deberíamos concluir que la fuente del agrado o del desagrado está en cada uno de nosotros, en nuestra disposición fisiológica, psicológica, en la diferente manera en que reaccionamos ante los estímulos del vino y de la cerveza. Es un caso en que cabe el refrán gustibus non disputandum. Pero es un asunto personal que el ministro estime conveniente robarse los dineros públicos mientras que yo diga que es un deshonesto. Depende el valor honestidad de mi fisiología, mi psicología, de mi gusto o del gusto del sujeto que los valora. Ciertamente que no pareciera que fuera subjetivo. Sería como que la justicia de las sentencias dependiera del dolor de muelas del juez, del disgusto que tuvo en su casa o de la belleza de la acusada. Como la bella cortesana en Grecia, acusada de ofender a los dioses, y a la que su abogado la desnudó en la corte y preguntó a los jueces si ella podía hacer una ofensa a los dioses. Agrego que la absolvieron. Es decir, la naturaleza de los valores, en un caso la bebida y en el otro un problema ético, harían que tuviéramos que adoptar diferentes criterios para evaluarlos. Estimada, se nos fue el tiempo. Sin duda que este tema necesita otra travesía. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el Grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota, en la hoja de ruta Alfredo Bayota, el piloto Alejandro Torres y Melanie Aponte estuvo a cargo del orden a bordo. Tuvimos el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Pueden volver a escuchar este programa el domingo a las 3 p.m. y el jueves a las 11 a.m. hora de Venezuela o en SoundCloud/Humano Derecho. Para contactarnos, travesíasdelpensar@gmail.com. Que tengamos una buena semana.